para que sea lo correcto, Padre, lo que tú le guíes y que nosotros entendamos lo que Él nos quiere compartir, lo que nos quiere Es tu palabra, Padre, síguenos enseñando, Padre, porque de Pastor Alberto, Padre. Te pido también que lo lleves de fortaleza, que lo lleves de salud, Padre, que lo guardes de todo mal, de todo peligro, de toda cosa que se quiera venir a forjar en su vida, Padre. Que seas tú guiando en esta prédica, Padre, y que seas tú llenándolo siempre de sabiduría. En estos momentos, Padre, te doy gracias, muchas gracias por su vida. y alabado seas, Padre. Toda la gloria y la honra sea para ti en esta noche. Que seas tú glorificándote, Padre, en la vida del pastor Albeiro. Amén y amén. Gloria a Dios. Buenas noches. Dios les bendiga. Si están en bendición o cómo estamos. Que los problemas no sean un impedimento para glorificar al Señor. Tantas cosas que nos acontecen, ¿no? Hay un dicho que dice por ahí que nadie sabe con la sed que otro vive. Cada uno tenemos nuestras situaciones y conforme a cada una de nuestras situaciones el Señor nos fortalece, el Señor nos guía, el Señor renueva nuestras fuerzas en todo momento para poder avanzar y seguir adelante en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Va a mirar la palabra de Dios, por favor, en el libro de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16. Vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. Vamos. Necesitamos tener claro quién es Él, para qué Dios nos dio su Espíritu Santo y poder abarcar o entender en nuestras vidas que Él necesita controlar todas las áreas de nuestras vidas. Nosotros necesitamos permitir que Él tenga el control total. No solamente el control de esa área que a usted le parece o que usted quiere, o que solamente actúes cuando usted lo necesita. Porque es que hay momentos, no sé, de pronto todos los cristianos hemos pasado por esta situación de pensar que Dios es un bombero y que solamente lo buscamos es en el momento que necesitamos que nos apague el fuego, que nos acabe el problema. Entonces ahí sí, es más, a veces cometemos el error que no buscamos ni siquiera a Dios, sino al pastor. Y es Dios, debe ser Dios. Debe ser Dios al que tú y yo busquemos. Juan 16, vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí está hablando Jesús, versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es un tema
Para mí ha sido un tema un poco complejo, porque cuando hablamos del Espíritu Santo, un porcentaje muy alto entiende el poder, ¿cierto? Y sus manifestaciones. Cuando se habla del Espíritu Santo, muchos lo relacionan automáticamente con milagros, con profecías, con hablar en lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos otros lo relacionan como su consuelo. Y decimos, mucha gente dice, no, es que el Espíritu Santo ha estado ahí conmigo, ha sido mi compañía en los momentos de debilidad, de tribulación, de escasez. Y eso es verdad. Del Espíritu Santo provienen los dones, los ministerios. ¿Se acuerdan que hablamos del carácter? Hemos hablado un poco también de los dones de servicio. Hemos hablado de tantas cosas que dependen del Espíritu Santo para nosotros. Pero entonces muchos de nosotros tienen al Espíritu Santo solamente como esa área que quieren satisfacer en ellos. Si yo le pregunto a usted cuál es la comida que a usted más le gusta, pero también ponga sobre la mesa la que no le gusta, entonces, ¿cuántos quisiéramos vivir satisfaciendo nuestro cuerpo con un buen pescado, patacón, un buen aguacate? ¿Cierto? Pero ay, de pronto, y si nos ponen unas verduras, dice la hermana, una papa, de pronto al vapor, y uno, ¿qué preferiría usted? Lógicamente nos inclinaríamos, y cada uno se inclinaría por lo que su cuerpo sienta más atracción, más deseo. Pero con el Espíritu Santo de Dios no podemos hacer esto. Nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo de Dios abarque todas las áreas de nuestras vidas, controle todas las áreas de nuestras vidas y nos guíe en todas las áreas de nuestra vida y de su palabra. Mire, yo sé que este texto es muy conocido por muchos. En algún momento Jane me preguntó, pastor, o sea que el Espíritu Santo me está convenciendo de pecado. Claro, pero cada uno de nosotros debe mirar hasta qué punto usted ha permitido que Él lo convenza de pecado. Era necesario que Jesús se fuera para que Él nos dejara su consolador, su Espíritu Santo. Ahora, la venida del Espíritu Santo debemos entender que es o era en ese momento absolutamente necesaria para llevar adelante la causa de Jesucristo aquí en la tierra. O sea, si Jesús se va y no envía a su Espíritu Santo, ¿quién sigue con la obra? Pedro no le hubiera predicado a los 3,000. Pablo no hubiera sido el apóstol de los gentiles. ¿Quién hubiera seguido con esa obra? Y Jesús necesitaba que alguien igual a Él, imagínense, que Él sabía que tú y yo sin su Espíritu Santo no podríamos hacerlo. Él necesitaba a alguien que pudiera continuar con la obra de Cristo, con la causa de Cristo aquí en la tierra. Claro, ahí estaban sus discípulos, pero recuerden que ellos se llenaron de temor. Ellos se asustaron, algunos volvieron a pescar porque pues ya no estaba el maestro. Y así pasa en la vida de muchos cristianos a veces, escúchenme bien, cuando sienten esto pasa es cuando el cristiano no obtiene la respuesta que quiere recibir él. O sea, no la que el Espíritu de Dios quiere darle, sino la que él quiere. Entonces, si yo le pido una mansión de 2 pisos y él solo me da de 1 piso o me da el lotecito, entonces automáticamente, ¿qué dice la persona? Dios no me contestó, Dios no me oye. ¿Y qué hace? Se va.
Pero muchas veces Dios ya ha dado la respuesta: no te voy a dar una mansión. Entonces, por causa del Espíritu Santo es que sus discípulos, y ahora usted y yo, seguimos con la causa de Cristo aquí en la tierra. Era necesario, escúcheme bien, una necesidad para el mundo, para la iglesia, para el cristiano, que Cristo se fuera para dejarnos su Espíritu Santo. Claro, Cristo muy útil, pero imagínense en este tiempo cómo haríamos nosotros si no tuviéramos el Espíritu Santo y Jesús estuviera en Suiza. En ese momento Jesús estaba privado de su omnipresencia. Necesitaba enviar el Espíritu Santo. Entonces, ¿con qué objeto? ¿Cuál es la razón de Él enviar su Espíritu Santo? ¿Para qué lo envió? ¿Cuál es la razón? Entonces, en el versículo 7 dice que nos iba a enviar su Consolador. Y dice que si Él se va, no lo enviará. Pero el 8 dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el propósito, el objeto, la razón de enviar su Espíritu Santo? Dice: cuando Él venga, ¿cuál es la razón? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántos hemos orado de esa manera? Señor, convence de pecado. Mire, yo creo que esa es mi oración diaria. Yo creo que ese versículo no sale de mi mente y de mi corazón. Señor, convéncelos. Porque literalmente usted y yo no convencemos a nadie. Miren, cuando muchos líderes logran persuadir a las personas por alguna razón para que se queden o para que se conviertan, pero por mis medios, por mis méritos, no permitimos que fuera el Espíritu Santo quien convenciera, tenga la plena seguridad que en algún momento esas personas se van, porque fueron convencidas por quien no deberían ser convencidas. Es muy diferente a que yo te convenza a ti, a que te convenza el Espíritu Santo. Totalmente diferente. Entonces, ¿para qué vino el término aquí de convencer de pecado? Convencer es redarguir. Cuando usted siente por allá en su corazón que usted está obrando mal, que no es lo correcto, que es verdad que la vida que llevo no ha hecho sino hacer maldad a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijas, no sé. Pero yo sé que en cada uno de nosotros ha llegado ese momento en donde algo en nuestra vida nos ha hecho entender que estamos equivocados, que estamos fallando, que estamos cerrando el blanco. Y ahí ha estado el Espíritu Santo obrando, redarguyendo tu corazón. Entonces, no solamente se necesita la palabra de Dios. La palabra y el Espíritu Santo son dos cosas que no se pueden separar. Tienen que ir de la mano. Porque tú puedes decir Biblia, 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 pero no entiendes nada. Necesitas el Espíritu Santo para entender y para que lo que tú leas te redarguya, para cambiar. No solamente mediante la palabra, sino también, y aquí es donde actúa el Espíritu Santo, en la conciencia. En medio de tu conciencia, ahí nos redarguye. Y hay una palabra que me gustó en el estudio: nos deja convictos. Esta palabra de redarguir y dejar convictos, cuando nos redarguye, es que nos deja sin argumentos. ¿Cuántos han peleado con Dios por algo?
que le han predicado y usted no ha estado de acuerdo, que a usted le parece que no, y usted dice no, ahí sentado, no se levanta a pelear, sino que yo con yo, usted ahí, mejor dicho, usted quisiera pararse y tirarle una silla al predicador, porque usted no le parece, porque usted no quiere, porque no quiere, pero en su humanidad. Pero ahí es donde está el Espíritu Santo. ¿Qué empieza a hacer Él en tu vida? Ahora, ¿de qué cosas no podemos estar de acuerdo con la palabra? ¿De que Dios nos prospere? ¿De que Dios nos dé dones? No, lógicamente, cuando esa verdad nos toca y nos lastima, cuando esa verdad no queremos aceptarla en nuestro corazón. Por eso viene el término de cuando Él nos convence de pecado, ¿cómo nos deja? Convictos. Este es un término legal usado en los tribunales para dar a entender que el juez da por conclusa la evidencia de los hechos alegados y probados. Entonces, pongámonos en un tribunal. Están juzgando a Albeiro Rubiano. Albeiro Rubiano lleva un poco de años diciendo que tomar no es pecado, que tener 2 y 3 mujeres no es malo. Es más, Albeiro argumenta que en la Biblia hay un hombre que se llama Elcana, que tenía 2 mujeres. Y tomar no es pecado porque no es pecado, yo trabajo para comprarme mis cervezas. Ahí está el alegato. Y yo me defiendo y yo peleo y yo doy mis argumentos, que no es malo, que no es malo, que no es malo. Pero ahí están las pruebas. Entonces vienen, me dicen que la paga del pecado es muerte, que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y viene, pero llega un momento en que el Espíritu Santo viene a mi vida. Esto de dejar convictos es dejar sin argumentos. ¿Cuántos tienen un argumento en contra de que tomar es pecado? ¿Alguno de los que estamos aquí puede decir: pastor, yo estoy seguro que no es pecado? ¿O ya el Espíritu Santo nos dejó sin argumentos? Y no podemos alegar porque entendemos. Ahora, ¿cómo entendiste? ¿Quién te redarguyó? ¿Quién te convenció de pecado para que tú entendieras que debías dejar tu pecado? Para eso necesitaba Él enviarnos su Espíritu Santo. Él sabía que muchos no íbamos a entender así nomás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en un tribunal muestran las pruebas, muestran un video donde vieron a Albeiro tomando. Escúcheme bien, y no solamente estaba tomando. Hay imágenes donde tengo a mi hogar en pobreza y en miseria por causa de estar tomando. De que le pego a mi esposa. O sea, todas las causas que declaran que yo soy culpable. Ahí está el Espíritu Santo obrando. Cuando el Espíritu Santo me convence. ¿Se acuerdan que el domingo hablamos de agachar nuestra cabeza y decir: sí, Señor, soy culpable, reconozco que soy pecador? Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Que tú permitas que seas redarguido de pecado, que entiendas. ¿Y qué más hace el Espíritu Santo? Silenciará completamente a los que antes éramos sus adversarios por lo que hacíamos por medio del pecado. Éramos adversarios de Cristo y de su evangelio. ¿Cómo estamos nosotros ahora? ¿Alguien defendía algún pecado a capa y espada? Que decía: yo no le veo nada de malo. Fuera el chisme, fuera la rumba, fuera lo que fuera.
Y ahora no es que seamos la gran cosa que porque ya no lo hacemos. Es el Espíritu de Dios que te convenció, que está obrando en ti. Por ahí pueden haber hilitos que todavía necesitan ser tocados para que tú y yo entendamos. La tarea de persuadir los corazones de los oyentes es obra exclusiva del Espíritu Santo. La tarea de persuadir los corazones de los oyentes es totalmente ¿de quién? Del Espíritu Santo. Los hombres pueden presentar el caso, la causa. Yo les puedo aquí decir mucho a ustedes, escúchenme bien. Pero solo el Espíritu Santo puede abrir, obrar en tu corazón. ¿Quién es el único que lo puede hacer? El Espíritu Santo. Por eso es necesario, mire, a veces nosotros nos encontramos en una situación queriendo hacer las veces del Espíritu Santo. ¿A cuántos les ha pasado? Hechos 16, 14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón de esta mujer? Fue Dios. Y eso es lo que, mire, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Porque es que a veces endiosamos a los pastores, endiosamos a los líderes, porque hablan bonito, porque es que me dijo que yo iba a ir a las naciones, pero le dijo que iba a ir a las naciones, pero no ha sido convencida de pecado. ¿Qué hacía esta mujer? Adoraba a Dios, pero todavía no había sido convencida. Muchos pueden saber canciones, muchos pueden saber Biblia, eso es triste, saber mucha Biblia, pero no han sido convencidos de pecado. ¿Por qué? Porque sus intereses son otros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Al principio convence y después consuela. Porque cuando el Espíritu Santo logra convencerte, ¿cómo te sientes? ¿A cuánto les cuesta reconocer cuando nos equivocamos? Decirle: Señor, a veces nos da hasta pena. En un comienzo, en un inicio, por medio de la predicación de la palabra, cuando uno es nuevo en el evangelio, que todo lo que se predica son pedradas para uno. ¿A cuánto les pasó? Y hablaban de los mentirosos. Ay, ese soy yo. Los borrachos, ese soy yo. Las chismosas, todo lo que se predicaba era. Entonces eso como que nos incomoda. Ay, pero ahí está el Espíritu Santo convenciéndonos que sí, yo soy el tomatrago, yo soy esto, yo soy el otro, yo soy el infiel. Pero llega un momento en que el Espíritu Santo, así como nos convence, también nos consuela. Pero tranquilo, sí eres pecador, estás reconociendo, pero viene el consuelo. ¿De qué nos sirve reconocer que somos pecadores? Porque eso es lo importante, el beneficio que recibimos al reconocer que somos pecadores. No es así porque sí. A muchas personas el Señor, por medio de su Espíritu Santo, las dejará convictas. Esto de convictos es ese término de ser culpables. Soy culpable. ¿Cuántos se declaran culpables? Somos culpables, pero muchos todavía dicen ser cristianos y no quieren reconocer muchas cosas. A muchos los dejará convictos y sin excusas, que es lo que el Espíritu Santo quiere, que tú y yo entendamos que no tenemos excusas. Porque usted ha leído donde dice que nosotros debemos perdonar como Cristo nos ha perdonado. Y cuando Cristo nos perdona,
¿Hay excusas? ¿El pero que tú le das a tu ofensor lo pone Cristo? Cuando tú vas y le dices perdona a alguien, o alguien viene a ti y te dice perdóname, y tú empiezas, ay, pero es que yo tenía la razón. Ah, pero sí ve que le tocó ay, pero, ¿Cristo te dio esos peros? No, hermanos. El Espíritu Santo nos quiere dejar sin excusas. Shh. Silencio, que tú eres un pecador. No podemos, hermano. ¿Y por qué aún muchas veces queremos levantarnos contra la palabra de Dios? Entonces, una cosa es que tú te quedes convicto y sin excusas, pero otra muy diferente es que tú seas convicto, sin excusa, pero convencido de pecado. O sea, que seas salvo, que entiendas. ¿Por qué? Porque tristemente esto se ha vuelto solamente una noticia en la vida de muchas personas. Mire, tengo harto para predicar. Yo espero que haya venido con tiempo. Dijo mi esposa, ay, no vaya a hacer eso. Nada, es poquito. Muchas personas entienden que pecar es malo, pero siguen haciéndolo. Y hoy en día también muchas personas lo han tomado como una simple noticia. ¿Por qué? Dice que va a convencer al mundo de pecado, el 9, por cuanto no creen en mí. Es lo que quiere el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitan convencer al mundo de pecado? Porque no creen en Jesús. Ahora, hay muchos que dicen yo creo, pero siguen pecando. Eso no es creer en Jesús. Entonces, el Espíritu Santo viene no solamente a decirle al mundo que están en pecado, porque el mundo lo sabe, hermanos. ¿Se ha escuchado usted el borrachito que dice que yo quiero dejar de tomar pero no he podido? ¿Por qué no ha podido? Porque no ha sido convencido de pecado. No tiene el Espíritu Santo. Esas personas, y es triste, sí, es que yo me congregué tantos años, yo fui ministro de alabanza, yo fui y hablamos con una cantidad de personas. ¿Y qué pasó? Y entonces ahí voy a mi texto preferido de Hebreos 6. Muchos que gustaron del don celestial, de una buena palabra, pero ¿qué hicieron? O sea, nunca fueron convencidas, nunca nacieron de nuevo. No solamente a decirles que están en pecado, porque eso lo puede hacer cualquiera. Hay mucho más que una mera noticia. O sea, el Espíritu Santo no viene a decirte, hey, estás pecando, y se va. No es una noticia. Y yo le explicaba, porque yo decía, bueno, ¿cómo hago para entender esto? ¿Cuántos ven noticias? ¿Cómo está el mundo ahora? Y nosotros vemos un ejemplo en Barranquilla, mejor, en algún lugar aquí en Colombia, explotó una mina. ¿Cuántos vieron la noticia hoy? ¿Cierto? Una noticia. Ahora yo le pregunto, ¿qué hizo usted? Nada, ¿cierto? ¿Por qué no hizo nada? Porque no podemos hacer nada, ¿cierto? Pues sinceramente es muy lejos. Bueno, orar. Pero allá hay una situación y una necesidad muy tenaz. A veces tomamos el tema del pecado como eso, como que nos dicen somos pecadores y pues ya no podemos hacer nada. Y el borrachito sigue tomando, el adúltero sigue adulterando. ¿Por qué? Porque lo toman como una simple noticia que vieron o escucharon en las redes sociales, pero piensan que eso no les compete a ellos. Mucho más que una noticia, hay un poder de parte del Espíritu Santo de persuadir tu vida, que deja sin ninguna excusa a cualquier persona
que diga ser cristiana. ¿Cómo sabes tú si estás lleno del Espíritu Santo? Es porque tú ya no tienes excusas para el pecado. Bien las excusas. Ay, pero es que me tocó. Ay, pero es que, ay, ¿qué hago yo si yo no ponía esa firma? Me echaban del trabajo. Y era un negocio chimbo y chueco de todo lo malo. Ahí estás contristando al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿tú sabías que no debías firmar esto? Claro, yo sabía, pero bueno, ya le pedí perdón a Dios. No, hermanos. No es una simple noticia. Esa firma o ese pecado es de lo que Dios nos quiere librar, su Espíritu Santo, dejarnos sin excusas, porque aún el mismo cristiano es bueno para excusarse cuando peca, cuando se equivoca, tiene excusas, tiene argumentos, pero es que, y la pregunta es entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo que te convence para que no des excusas y agaches tu cabeza y puedas decir, sí, fallé, sí, me equivoqué, pequé, necesito restaurar mi vida? Esa es la condición que el Espíritu Santo quiere. ¿De qué nos libra? Cuando el Espíritu Santo nos redarguye, nos convence de la culpabilidad del pecado. O sea, mire de qué nos ayuda. El Espíritu Santo convence del hecho del pecado. O sea, ¿qué es pecado? Porque a cuántos nos pasó que pecábamos, pero no sabíamos que eso era un pecado. No sabíamos. Entonces, eso viene, esto está mal hecho. También nos convence de la culpabilidad del pecado, que tú puedas decir, sí, soy culpable, he pecado. También de la locura del pecado. ¿Saben por qué? Hoy el mundo está sumergido en la locura del pecado. El mundo hace y deshace. Y a lo bueno le llaman malo, y a lo malo es una locura total, hermanos. Una locura. Yo vivo sorprendido que yo no soy hombre, no soy mujer, y yo ni sé quién soy. Y soy gallina. Entonces todos, todas y todes. ¿Y qué es esa vaina? Y el mundo sumergido en una locura total, que no se entiende, hermanos. Que un lenguaje inclusivo, que ya el abortar ya no es pecado. O sea, tantas cosas, y eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que tú entiendas en la locura que el pecado te puede llevar, meterte en eso para que no lo cometas más. De la mancha del pecado en tu vida. Está la mancha del pecado, pero también existe el sello del Espíritu Santo, y tú eres quien decide. Cuando es la mancha, es cuando te catalogan de eso: la chismosa, el mentiroso, el borracho. Quedas como marcado de por vida. Y dos cosas más: el fruto del pecado. ¿Cuál es el fruto del pecado? La muerte. ¿Cuál es la paga? La paga del pecado es la muerte. Ahora, yo entiendo que si peco, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es mi sueldo, mi salario? Porque es una paga que da el pecado. La muerte. Pero muchos a veces le hacen así. Después, mira, tú debes cambiar tu manera de vivir. No me venga con cosas. Mira que un día te puede pasar algo. Uno le dice al adúltero, puedes resultar contagiado de una enfermedad. Al borracho dice, un día por ahí te pueden atracar y darte.
Es más, hasta se persignan y le dicen gracias a Dios. Por eso es necesario el Espíritu Santo. El pecado da una muerte eterna, que es lo opuesto que nos quiere dar Jesús, una vida eterna. ¿Y quiénes deciden qué tomar? Tú y yo. Somos los que decidimos. Ahora hay algo bien importante. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. No creen en mí. Y aquí yo decía, pero ¿cómo así no creen en mí? No creen en mí. Entonces, aquí es donde viene el pecado de la incredulidad. No creer en Jesús. O sea, una cosa es que la persona sea borracha o lo que sea que esté sumergido en el pecado, pero otra muy diferente es que rechace la medicina. Otra cosa es rechazar al que te da la solución. Esa es la incredulidad, el pecado que podemos decir. O sea, es como tú tener hambre y tener en la mesa manjares y decir tengo hambre, pues coma, no quiero. Estás rechazando lo que puede calmar tu hambre. Ay, es que tengo esto, estoy enfermo, tengo problemas en el trabajo, y tú le das la medicina y la rechazan. ¿Por qué? Porque no creen en Cristo. De pronto si tú le das $1,000,000 de pesos, sí, eso sí le alegra la vida. Entonces por eso dice que necesita convencer al mundo de pecado. ¿Por qué? Porque el mundo no cree en Cristo. Y el no creer en Cristo, escúcheme bien, empeora las cosas. Hay muchas personas en las iglesias que le han pedido perdón a Dios por muchos pecados. Y ahí van en su transformación, ahí van en su proceso. Esos tienen una gran oportunidad, porque están permitiendo que el Espíritu Santo, o sea, han creído en Cristo. Pero el que se le ha predicado y no ha creído, no solamente no ha reconocido su pecado, sino que no quiere reconocer que hay quien le pueda dar salvación y ayudarlo. Por cuanto no creen en mí. Este de no creer en Cristo se define como el gran pecado que reina. La incredulidad en Dios. No creer en Cristo, el gran pecado reinante. Hay un mundo de personas que no creen en Cristo. Y no estoy hablando solamente del que profesa ser ateo, sino que del que dice que cree, pero no lo pone en práctica. Eso es incredulidad. El gran pecado reinante, pero también se denomina como el gran pecado arruinante. ¿Cómo así? Todo pecado tiende a arruinar al pecador. ¿Qué hace el licor? ¿Qué hace la droga? ¿Qué hace el adulterio? ¿Qué hace la fornicación? Eso arruina al que comete esos pecados. Pero la incredulidad acarrea una ruina total y definitiva, porque es un pecado que va directamente, o sea, ese pecado de la incredulidad atenta directamente contra Jesús, que es el remedio, que es el que nos puede salvar de esa ruina. O sea, miren, las personas presentan su problema y nosotros le presentamos la solución. ¿Cuál es la solución? Acercarse a Dios, arrepentirse de sus pecados, pero rechazan el remedio. Esto es lo que habla el libro de Romanos. En Romanos da a entender que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Esto es como cuando usted, yo sé que muchos han hecho esto, han ido al médico y el médico le ha dado su lista de medicamentos. ¿Y cuántos tienen muchos de esos medicamentos guardados en la casa? Porque no se lo tomaron. Ay, ese médico sí es más fastidioso.
Y a los 2, 3 meses o a la semana, no sé, anda otra vez que su dolor de cabeza, ay, que su dolor aquí, que tengo el vómito, que me duele aquí, que el cabello no me crece, que la vista está nublada, que el dolor de caderas, y vuelve al médico. ¿Qué le va a preguntar el médico? ¿Se tomó los medicamentos? El gran mentiroso, como usted me dijo, es más, compré más en la farmacia. Esa es la persona que se cree más espiritual de lo normal, ¿no? Pastor, ¿y usted ora? Yo, claro, yo oro 15 minutos en la mañana, 15 en la tarde y 15 en la noche. Uy, yo oro 1 hora, 3 veces al día, 1 hora. No, es más espiritual, ¿cierto? Pero no se toma la medicina. Entonces, el que es sincero y dice, no, doctor, yo no me tomé la medicina, la tengo guardada, ¿qué va a decir el médico? Yo no puedo hacer nada porque yo ya le di la solución. Con muchas personas nos pasa, hermanos. Vienen, presentan su caso, su problema. Es más, nos queda la cabeza hecha un 8. Y ahí digo yo, Señor, menos mal eres tú el que da la solución. Menos mal eres tú el que envía su Espíritu Santo a orar. Menos mal eso no me toca a mí. Yo no convenzo a nadie. Pero si uno les dice, mire, ore, mire, entréguele su vida a Cristo. Él quiere darte salvación, Él quiere restaurar tu vida, tu familia. Él quiere librarte de toda maldición. Él quiere llenarte de su amor, limpiarte de todos sus pecados con tu sangre preciosa. Y al otro día está tomando y otra vez haciendo lo mismo. Es el pecado arruinante, o sea, totalmente. ¿Qué más podemos hacer por esa persona? Dígame un médico que ya ha dado un diagnóstico y la solución a esa enfermedad. ¿Qué más puede hacer ese médico? Ya no hay nada más. Entonces, cuando se rechaza a Dios, cuando no se reconoce, literalmente yo siempre me he hecho la pregunta, ¿pero qué más puedo hacer? Porque está rechazando la medicina, la solución. También es el pecado original, el pecado de donde se origina todo. ¿Por qué es el pecado de donde se origina todo? Porque al no creer en Jesús, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El ateo que dice que Dios no existe, hace y deshace. ¿En dónde se origina el pecado en la vida del ser humano? Por no conocer a Dios. O sea, esa incredulidad en Cristo hace que el ser humano empiece a cometer cientos de pecados. De ahí se origina la ruina, de ahí se originan maldiciones, de ahí se origina destrucciones del hogar, de ahí se origina drogadicción, alcoholismo, violación, porque de ahí, por eso, escúcheme bien, el Espíritu Santo quiere convencernos de pecado, porque Él sabe y conoce las consecuencias. No es simplemente una noticia que se debe dar, que es malo pecar, que te lleva, no, debe, como el Dios lo entiende, envía a su Espíritu Santo, porque esto no es, dijo Pablo, solamente con palabras de humana sabiduría. Por eso debemos tener la búsqueda de la presencia de Dios diariamente. ¿Cuánto no nos sentimos tentados a pecar al salir a la calle? Cuando nadie nos ve, cuando nos enojamos. Pero cuando tú entiendes todo esto, que no puedes hacerlo porque puedes destruir tu vida, tu hogar, tu familia, tu empleo, tu trabajo, que te vas a ganar la muerte, el infierno. Ay, no, mejor yo no hago eso. Y no es porque tú seas muy correcto, porque si fueras correcto,
no lo hubieras evaluado. Automáticamente dices no. Pero ¿no te ha pasado que empiezas a veces a mirar a ver si sí o no? A ver, y pues si lo hago y el domingo pues voy a culto y le digo que me perdone. Ah, no, mentiras, el pastor me ha dicho que él está en todos lados. Señor, perdóname. Ahí no está el Espíritu Santo. Pero sí quiere o da a entender que en otras cosas se manifiesta el Espíritu Santo. Pero ¿por qué para pecar no? ¿Por qué para pecar no hay esa manifestación en el cristiano? Y ahí es donde se redarguye. ¿De qué otra cosa vino a convencernos? Ya, primero, de pecado, y segundo, de juicio. Mentiras, de justicia. De pecado, de justicia. ¿Y por qué de justicia? Dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Aquí bíblicamente está hablándole a sus discípulos de todo lo que iba a suceder. Esto de justicia necesitamos nosotros entender y también ser convencidos de justicia. ¿Quiénes entran al cielo? Solo los justos. Eso es necesario que tú lo sepas. No es por obras, no es porque te hayas vestido bonito, no es porque tu camiseta aquí tenga un versículo bíblico y diga evangelista Rubiano, no es porque seas pastor o porque seas el hijo o la esposa o el mejor amigo o la mejor amiga del pastor. No. ¿Qué pasa? Esta es la evidencia que da el Espíritu Santo de que Jesús es justo. Debemos entender, cuando a Jesús lo iban a crucificar, a él todas las personas gritaban: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, ¿qué debía hacer Jesús? ¿Qué debían hacer con él? Él debe morir. Ahora, cuando la esposa de Pilatos va y lo llama y le dice: venga, amigo Pilatos, amor de mi vida, ella lo aconsejó y le dijo: no tengas nada que ver con este justo. Eso le dijo ella a él, guiándolo a entender. Pero usted sabe por qué no entendió. Porque si hubiera entendido, hubiera dado la pelea por el justo. Aunque él salió y dijo: no encuentro ningún delito, pero accedió. Ahora, pero tú y yo debemos entender, en el momento que viene el Espíritu Santo a la vida de Pedro, Pedro predicó, y en toda esa multitud estaba toda esa gente que gritaba: crucifíquenlo. Entre esos 3,000, él estaba dando una promesa. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, les permite entender que ese que crucificaron era justo, era verdad, lo que nos decía, lo que nos predicó. Ahora yo te pregunto, porque es que hoy en día hay muchos, o sea, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Ellos no creen que ese Jesús era el Jesús que ellos esperaban. Ese no era. ¿Necesitan o no el Espíritu Santo para entenderlo? Para creerlo, que ese justo, el Espíritu Santo debe convencer al mundo de la justicia de Cristo, del justo juicio de Cristo, de que un día, hermanos, muchos no lo entienden, porque si supieran, dijo mi mamá, no harían lo que hacen. ¿A cuántos
por hacer algo malo, ya aquí hablando de mi mamá se me viene a la mente, gracias Señor, por hacer algo malo. Miren cómo es las cosas con Dios. ¿Cuántos eran conscientes? Yo, en mi caso, yo era consciente que si yo me salía a la calle, yo sabía cuál era mi justo juicio. Una leñera de esas sabrosas. Eso venía con harto amor. Pero yo, aún sabiendo cuál era la consecuencia, yo me pregunto, ¿era justo o no lo que me pasaba? Que llegara mi mamá y me cogiera en la calle y eso yo sí le hacía comprar escobas. Ella iba a la tienda y le decían, doña Lucy, otra. Era el justo, pero a mí nada ni nadie me convencía de no salir a la calle, sabiendo cuál era lo que me esperaba. Tú y yo necesitamos ser convencidos de pecado y de juicio, entender qué es lo venidero, que para tu vida y para mi vida viene el justo juicio de Dios. ¿Por qué es un justo juicio? Porque ¿de quién proviene? De un justo. De un justo. Ay, tan malo Dios que nos manda para el infierno. Ay, tan malo Dios que no me deja pecar. No. ¿Qué argumento había de emplear el Espíritu Santo para convencer al mundo de la sinceridad y justicia de Jesucristo? Si Él se iba a ir, Jesús se iba, pero Él necesitaba comprobar aquí en la tierra que Él era justo. Me voy a meter en terrenos que no me voy. Nada. En algún momento nosotros nos vinimos de Bogotá. Eso allá pasó lo que tenía o lo que no tenía que pasar. Pero yo acá, y allá todo el mundo me tenía como el malo. Inclusive no, esos nos robaron un poco de plata y se fueron para Santa Marta a disfrutarla. ¡Ay, qué bendición! ¿Cómo me defendía yo estando acá? Ahí sí, como con la mujer sorprendida en adulterio, ¿no? ¿A dónde están los que te acusaban? Y yo ahora me levanto y miro y digo, no, Señor, ya no están. Y Él me dice, bueno, no, ni yo te condeno. Entonces allá el Espíritu Santo obró, hizo justicia de alguna manera, aunque todavía algunos tengan en su corazón. Entonces a veces eso es lo que nosotros tenemos que permitir, que el Espíritu Santo sea el que haga justicia. Jesús se fue. ¿Quién le hizo justicia a Jesús? ¿Por qué? Porque ahí dice, ¿no? De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Pues cuando Jesús se fue, la mayoría de los judíos quedaron como, ay, por fin nos libramos de ese que, uy Dios, ay Dios mío. Pero vino el Espíritu Santo, tomó la vida de Pedro, predicó y los convenció no solamente de pecado, sino de justicia. ¿Se acuerdan que Pedro les dice? ¿Quiénes lo crucificaron? Ustedes lo crucificaron. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntase y bautícense. Esa es la obra del Espíritu Santo. Convencernos. Nosotros tenemos un Dios justo y nos va a hacer un justo juicio. En esas dos áreas necesitamos ser convencidos. ¿Qué pasa con el mundo? El mundo no lo entiende. El mundo no cree en el juicio de Dios. Otra vez con lo mismo. Es más, hay cristianos que todavía, mire, si tienen en duda la venida de Cristo, tienen en duda todo.
Si hay un cristiano que diga yo no estoy muy convencido de la venida de Cristo, no tiene el Espíritu Santo, porque no ha sido convencido de juicio, de justicia. No ha sido convencido de justicia, la justicia de Dios. Ahora, ¿qué piensas tú de esos eventos finales? Porque ¿sabes qué pasa también en la vida del cristiano? De muchos cristianos. Ay, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué la gran tribulación? Tan malo Dios. Muchos, porque Jesús azotó las mesas en el templo y todo esto, tienen a Jesús como lo peor. No es ningún justo. Pobrecito esos vendedores, sus gallinitas, sus palomitas, dañarles y botarles todo. ¿Saben por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo para que entiendan en su corazón. Ahora mira, yo te invito que si tú tienes dudas y rechazas cosas de la palabra, le ores mucho a Dios para que te permita entenderlas en tu corazón. Lo que no te han predicado y lo que no sabes, eso no te preocupes por eso, porque no te lo han enseñado. El profesor en el colegio no te hace un examen de algo que no te ha enseñado, ¿cierto? Pero si ya te lo enseñó y tú, a mí no me parece, yo no quiero, es que no me nace, o es que, cuidado, porque ahí puede estar el Espíritu Santo queriendo ser justo contigo y que tú entiendas que Él lo hace porque Él es un Dios justo. Yo hablaba con alguien hace poco sobre el tema de la economía de la iglesia. Y el que no da, porque dice que no, por alguna razón. Entonces, ¿cómo cree que un lugar de estos se sostiene? Yo hoy me llamaron de Aire, ya estoy famoso hasta en Aire. Me llamaron a decirme que hoy se vencía la factura. ¿Y con qué se paga eso? ¿Sí ven cómo necesitamos al Espíritu Santo para hacernos entender muchas cosas? Que a veces en nuestra carne, en nuestra humanidad, nos cuesta. A mí me costó, imagínense, entender sobre el perdón. Imagínense, el perdón. Y yo era que ponía una barrera. A mí me tocaban ese tema y yo gritaba al predicador: crucifíquenlo. No, hermano, eso no era conmigo. Y yo lo rechazaba y uno me decían, me explicaban cualquier cosa y yo decía: no, es que ¿por qué si él me hizo daño? No, eso era una cosa, Dios mío, que yo me acuerdo y yo le digo: Señor, perdóname por eso. Pero cuando vino el Espíritu Santo y me convenció, ¿sabe ahora que entiendo también? Que uno no puede estar jugando con el perdón. ¿Sí conoce personas que se la pasan jugando, que van y hacen y yo después le pido perdón? Ay, perdóneme, y vuelve y lo hace, y perdóneme, y juegan a eso. Tercero, de pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, y esto entra a ser más complejo. El príncipe de este mundo ¿es quién? Es el diablo. Es el que está controlando. Es el que tiene atrapadas las vidas sin Cristo. El que los guía a pecar, a fallar. Pero mucha gente no entiende, escúcheme bien, aún cristianos, que Él ya está vencido. ¿Qué se necesita para entender eso? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios necesita. ¿Por qué? Porque Él engaña al mundo entero. Pero Él
en ese momento que estaban crucificando a Cristo, ¿quién tenía el control de esas personas que gritaban crucifíquenlo? Eran ellos, las personas estaban siendo dominadas. ¿Cuántos han visto la pasión de Cristo? Que en ese momento muestran como al supuesto Satanás paseándose entre la gente como con un bebé alzado. Se ve feísimo eso. Ese bebé, yo no sé de dónde sacaron eso. Pero se ve como él paseándose entre la gente aún cuando está en la cruz. ¿Por qué? Él pensaba que se estaba librando de Jesús. Así como ellos, el pueblo judío, pensaba que se estaba librando de ese, ya no nos va a predicar más, ya no nos van a volver a decir que somos pecadores y todo eso. El diablo también, yo creo que él hacía fiesta, ya lo están matando, ya no volverá a predicar, ya nada. Pero ¿qué pasó? El diablo fue desposeído, es el término, de sus maladquiridos derechos legales sobre las naciones de este mundo y sobre las almas de los seres humanos. O sea, ¿qué fue Satanás? Les vuelvo a leer porque es como complejo la frase. El diablo fue desposeído de sus maladquiridos derechos legales. Escúcheme bien, aunque los adquirió de una mala manera, para él era legal. Como había adquirido o como adquirió el ser el príncipe de este mundo. ¿Sí? Y él siente que tiene derechos legales sobre las naciones de este mundo y sobre las almas de los seres humanos. Por eso las controla. Por eso las personas deben también ser convencidas ¿de qué? De juicio. Pero de juicio, ¿por qué? Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, tú y yo debemos entender que él ya tiene un destino, que él ya está vencido, que él ya no tiene el control de tu vida. Aunque esos males o esos bienes o esa autoridad mal adquirida, esos derechos legales mal adquiridos sobre las naciones y sobre las almas de los seres humanos, ¿qué pasa? Ahora solo el que así lo desea voluntariamente queda sometido al imperio de Satanás, que es el reino del pecado y de la muerte. O sea, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Pero aunque ya ha sido juzgado, él es el príncipe de este mundo. Él controla las almas, las naciones, a pecar, a perderse, a inmoralidad. Él los controla. Pero ¿quién solamente se somete a Satanás? Pues el que quiere. Solamente el que voluntariamente queda sometido a su imperio. O sea, es triste decir que un cristiano diga: es que el diablo me hizo, o es que el diablo me destruyó. Bueno, si eso pasó es porque por ahí debe tener su guardado. Imaginen todo un hijo de Dios con la promesa, convencidos que el diablo no nos toca, y a veces con nuestra propia boca le damos autoridad. ¿Cómo está el diablo? Vencido. Está bajo la planta de nuestros pies. Por eso es que tú y yo ya no estamos rendidos al imperio de Satanás. No estamos bajo el control de su reino, ni de su muerte, ni de nada. Cuando tú entiendes que ya Satanás fue juzgado, que Cristo lo venció en la cruz del Calvario, ¿convencido por medio de quién? Del Espíritu Santo. Te das cuenta que tú pasaste de muerte a vida. Pero esto, mire, mucha gente lo lee, mucha gente lo entiende en su humanidad. Pero mi pregunta es: ¿por qué será? Pregunta: ¿el diablo es
omnipresente? No, el diablo no tiene los atributos de Dios. Él no tiene los atributos del Espíritu Santo. Imagínense que hoy en el mundo entero pueden estar haciendo 1500 cultos y en 700 de esas iglesias están reprendiendo a Satanás. Y Satanás no está en ninguna de esas iglesias. ¿Por qué? O sea, ¿ustedes se imaginan al diablo aquí metido? ¿Usted entiende cómo el Espíritu Santo necesita que nosotros seamos convencidos que Él ya fue juzgado? Que Jesús le quitó la potestad que Él tenía sobre tu vida, sobre tu alma, sobre tu familia. Ahora, ¿cómo debemos vivir? Bajo la dirección del Espíritu Santo y creerlo. Pero recuerde que creerlo no es decir yo lo creo. Cuando yo lo creo, yo actúo en base a eso que creo. Y tú debes ser ya convencido de juicio. ¿Por qué? Porque ya el príncipe de este mundo ha sido juzgado y no tiene control. Cada vez que Jesucristo obtiene o gana un alma, está obteniendo una victoria nueva sobre Satanás. ¿Se ha leído la palabra donde dice que cuando un pecador se arrepiente, qué sucede en el reino de los cielos? Hay una fiesta. Ahora, ¿por qué nosotros los seres humanos hacemos fiestas? ¿Cuáles son los motivos de las fiestas de nosotros aquí en la tierra? ¿Algo malo? ¿O es algo que nos alegra y nos llena de emoción? Ahora imagínense en las fiestas del cielo. Porque un pecador se arrepienta, uno. ¿Usted entiende la importancia de un pecador arrepentido? Es una victoria de Cristo sobre esa, es un alma que le arrebatamos. Un alma que está menos en el infierno. Con ese juicio y condenación del príncipe de este mundo, se muestra que Cristo es más fuerte que el diablo. El juicio del mundo y de su príncipe mostrará que la venida de Cristo a este mundo tuvo por objeto poner en orden lo que el diablo había desordenado. Mire cómo está el mundo. Está en un caos, pero aunque esté en un caos, Satanás ya fue juzgado. Él sabe que esa alegría que tenía ese día que vio a Cristo en la cruz, ¿cuánto le duró? Ni 3 días. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees eso? Hermano, nosotros, mire, yo decía, claro, uno puede decir, sí, así como usted entiende que 1 más 1 es 2. ¿Usted necesita el Espíritu Santo para eso? No. Pero todo este tema bíblico que es espiritual, para entenderlo, necesitamos pues al Espíritu Santo. Para tú aprender a manejar un Play 5 o una cosa de esas, ¿qué necesitas? Como el manual de eso o alguien que sepa sobre eso. El médico a lo de medicina, zapatero a sus zapatos, el panadero y lo espiritual, ¿quién lo maneja? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo va? Enlazado con su palabra. Porque si tú no tienes el conocimiento de esto que explicamos hoy, que Él es el que te convence, ¿a dónde está eso de que Él es el que te convence? En la palabra. Si tú no lo has leído y tú no lo conoces, ¿cómo vas a saber que el Espíritu Santo viene a tu vida para eso? Y tú me puedes decir, no, si yo estoy que me reviento del fuego del Espíritu Santo. Ay, pero ya fuiste convencido de pecado. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo así? Y de pronto uno escucha a los cristianos, ay, vamos a ir mañana a bailar. ¿Qué? Porque no han
Ahora, solo Biblia, para los que dicen que solo Biblia, solo palabra, que el Espíritu Santo es una fuerza de no sé qué, que eso no existe, que eso... ¿Cómo? Es por eso, y yo siempre lo he dicho, y aquí hoy el Señor nos lo comprueba, que esas personas que niegan al Espíritu Santo y que han sido convencidas por un pastor, escúcheme bien, para que se vistan de esta manera, para que hagan esto y no hagan esto, no han sido convencidas de pecado, porque niegan al Espíritu Santo. Tienen su vestimenta, tienen sus cosas, pero no han sido convencidas del que necesitan que los convenza, sino que han sido manipulados para que vístase así, que esto es santidad a Jehová. Hermanos, el Espíritu Santo es el que guía a la persona por medio de su palabra a entender si se está vistiendo o no correctamente. Yo se los enseño. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántas veces hemos dado una enseñanza? Y esa es la lucha de los pastores. Nosotros predicamos con fe y hemos dado la enseñanza de hermanos, debemos congregarnos. Y cuando usted no viene, ¿qué puedo hacer yo? Y mi fe me da para pensar que usted va a venir. Cuando yo enseño que fumar es pecado, que todo eso, pero uno sabe que el hermanito o la hermanita no vino porque pues es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero se le enseñó, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace allá? Cuando se le enseña que mentir es una de las cosas que Dios más aborrece, pero uno se da cuenta que dice mentiras. Es más, hasta le ha tocado escucharlas, pero dice que el Espíritu Santo lo lleva a 1000 por hora. ¿Y por qué, si está tan lleno, no lo ha convencido de pecado y no le ha dicho el Espíritu Santo que deje de mentir? ¿Sí ven cómo? O sí o no. O sea, para unas cosas sí, pero para otras no. ¿O queremos ser integralmente guiados por el Espíritu Santo? No podemos decir que para algo sí y para algo no. Colóquese sobre sus pies. Necesitamos, hermanos, ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Entenderlo, analizarlo y no quedarnos solamente en el mero conocimiento, porque el mero conocimiento nos deja ahí quieticos. Debemos también permitir el actuar en nuestras vidas. Padre eterno y Dios de gloria, damos gracias, Señor. Damos gracias y queremos, Señor, orar conforme a esta palabra que nos has dado en este día. Queremos orar conforme a lo que hoy hemos aprendido, Señor. Primeramente en nosotros, convéncenos. Si hay alguno de los que estamos aquí, alguno de los que están en las redes sociales que necesitan ser convencidos de pecado, de justicia, de juicio, Señor, de pronto lleven mucho tiempo congregándose, mucho tiempo leyendo la Biblia, mucho tiempo adorándote, pero les falta reconocer tantas cosas por medio de tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que los llenes de tu Espíritu Santo para que sean convencidos, para que no te rechacen, Señor, para que puedan caminar y vivir correctamente conforme a tu Espíritu, Señor. Que hagamos lo correcto, que hablemos lo correcto, que oremos de una manera correcta y seamos guiados y convencidos por ti, Espíritu de Dios, y no por un ser humano, Señor. Yo oro para que verdaderamente en nuestras bocas esté tu palabra y no enseñanzas de humana sabiduría. Señor, convence a aquellos que te rechazan,
aquellos que rechazan tu Espíritu Santo, que dicen que tú no eres real, que tú eres una simple fuerza que está por ahí. Es lógico que estas personas no han sido convencidas de esto, Señor, porque te rechazan. Padre, pero permítenos caminar hoy correctamente, conforme, Señor, a como tú quieres que caminemos, conforme a como tú quieres que vivamos, convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Y las personas, Señor, que están afuera, porque tu palabra dice, Señor, que tú viniste fue a convencer al mundo, no solamente tu iglesia. Tú quieres convencer al mundo para que el mundo haga parte de la iglesia, para que el mundo haga parte del cuerpo de Cristo, para que el mundo se pueda sumergir, Señor, en tu verdad, en tu convencimiento, y poder tener la seguridad, porque cuando tú eres quien convence, tenemos la seguridad que ninguno de ellos se va a apartar. Las personas que son convencidas por el ser humano, por estrategias humanas, en algún momento se apartan, Señor, o tienen prejuicios en su corazón, tienen ideas cerradas, pero el que verdaderamente es convencido por ti permanece, es constante, se arrepiente, pide perdón y diariamente quiere, Señor, un cambio para su vida y su corazón. Te glorificamos, Señor, te adoramos, Padre, en esta noche, y damos muchas gracias. Gracias por tu palabra y gracias por dejarnos tu Espíritu Santo para que